Libro de, libro de Jeremías, capítulo 10, verso 23. Si me acompañan, por favor, abriendo sus Biblias o sus dispositivos. Capítulo 10 del libro de Jeremías, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Repito la porción, dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Oramos. Señor, te damos las gracias en esta noche por darnos un día más de vida, Padre. Algunos quizá han terminado la jornada de vida, Señor, y las oportunidades para escuchar y recibir, Señor amado, tu palabra han terminado también. Algunos las habrán aprovechado, algunos otros las habrán rechazado, Señor. Pero también en este día, Señor, se abre una nueva oportunidad para aquellos que no te conocen, Señor, de poder escuchar un mensaje que cambie y transforme la vida, Señor. Y también, Señor amado, para nosotros seguir edificándonos y seguir creciendo, esperando, Padre, el pronto retorno tuyo, donde nuestras vidas, Señor, o nuestra vida espiritual, Señor, serán, Señor, transformadas, como dice tu palabra, en un abrir y cerrar de ojo. Seremos redimidos, tu iglesia será levantada, Señor, a un lugar, Padre, que tú tienes preparado, destinado para cada uno de nosotros, Señor, donde jamás nos separaremos de ti, Dios. Pero mientras eso sucede, Señor, seguimos predicando tu palabra y es nuestro deseo, Señor, que en cada oportunidad haya más de algunos, Señor, que sea, Padre, contristado en su pecado, en su posición delante de ti, para que vengan, Señor, a tus pies, reconociendo su necesidad de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Usa nuestras vidas, Señor, como siempre. Utiliza tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entregar un mensaje claro, Padre, lo mejor posible, Padre, y que vengan, Señor amado, a oídos, Señor, de aquellos que han de ser salvos. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Dios. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta noche lleva por título: ¿por qué es importante caminar con Dios? ¿Por qué es importante caminar con Dios? No es una pregunta, es una afirmación. ¿Por qué es importante caminar con Dios? Cuando pensamos en la vida, hermanos, probablemente pensamos que la vida y que todo lo que sucede a nuestro alrededor o a nuestro contorno, de alguna manera pudiéramos pensar que es normal o que está en el proceso o que se está llevando en el desarrollo, valga la redundancia, de la vida y que nada va a cambiar. Probablemente algunos piensen, hermanos, que la vida tiene quizá varias definiciones o varios sentidos, o probablemente algunos otros pensarán que la vida tiene que tener propósitos, si no la vida no tiene sentido en realidad. Y algunos establecen propósitos o metas o trazan quizá algunos objetivos para alcanzar, y si son alcanzados humanamente hablando, piensan de que la vida está teniendo sentido y que están caminando conforme a lo que es el desarrollo de la vida. Pero en realidad, quizá de alguna manera poniéndolo en una balanza a lo mejor un poco justa, ese tipo de pensamiento pudiera desequilibrar lo que algunos otros piensan de lo que es la vida. Porque algunos no tienen rumbo, no tienen definición hablando de su vida. Algunos no saben que caminan hacia una perdición o hacia un destino que no los va a llevar a ningún beneficio. Que no hay un objetivo para sus vidas. Entonces, cuando hablamos en ese sentido quizá general de la vida, vemos que hay varios puntos en realidad en cuanto, humanamente hablando, en cuanto a se refiere. Porque pudiéramos quizá pensar en el pensamiento de cada una de las personas y de cada uno de los que nos están oyendo también a través de las redes sociales, y quizá estoy seguro, y a lo mejor no especulando,
Estoy seguro de que cada uno tendrá algún concepto diferente en cuanto a la vida. Pero cuando hablamos de caminar con Dios, o por qué es importante caminar con Dios, las cosas ya cambian. Porque ya estamos poniendo un punto de partida, ¿verdad? En este caso es Dios, y que caminemos con Él, ¿verdad? Entonces las cosas van a cambiar. Pero antes de entrar al tema, hermanos, yo quisiera que viéramos la definición de la palabra, caminar. ¿Qué significa caminar? Porque probablemente, si me pongo a preguntarles individualmente qué significa o qué significa para cada uno de ustedes la palabra caminar, algunos van a tener un concepto bien diferente a lo que es en realidad el significado de la palabra caminar, ¿verdad? Entonces les voy a dar dos definiciones de lo que significa secularmente hablando caminar. La primera definición la saqué del pequeño Larousse Ilustrado, es uno de los diccionarios más conocidos en cuanto a la lengua o al idioma español se refiere, ¿verdad? Igual también el diccionario de la Real Academia Española, que es el que más utilizamos nosotros o el que más utilizo yo en este caso para poder dar un significado más exacto de algunas palabras. Pero el pequeño Larousse Ilustrado dice que caminar es trasladarse de un lugar a otro. Y quizá ya por lo menos con esta definición estamos teniendo en cuenta que a lo mejor lo que nosotros pensamos de lo que es caminar ha cambiado. El pequeño Larousse Ilustrado dice que es trasladarse de un lugar a otro. O sea, eso es caminar. Según el diccionario de la Real Academia Española dice que caminar, caminar también es andar andar determinadamente hacia una distancia. O, sí, cuando tú pones una distancia en el camino, ¿verdad? Eso es caminar. Pero hay una segunda definición en el diccionario de la Real Academia Española de 5 que da, que me interesó más quizá que la primera. Y fíjense que dice, caminar es dirigirse a un lugar o una meta y avanzar hacia él. O sea, ya nos está quizá diciendo un poco más centrado que caminar, a lo mejor pudiéramos pensar algunos, o a lo mejor en su mente decían, no, pues caminar es cuando yo ando en mis pies. O si utilizo mis pies para avanzar, entonces estoy caminando, ¿verdad? Entonces no es eso en realidad lo que significa caminar. Mucho menos es eso caminar con Dios. Algunos caminan de la mano de alguien y se sienten seguros porque van con esa persona, con él o con ella, ¿verdad? Porque la persona les ofrece quizá seguridad o les ofrece quizá de alguna manera alguna alternativa donde se puedan sentir seguros, ya sea él o ella, ¿verdad? O porque se sienten confiados o porque se sienten a gusto caminar con él o con ella. Pero no es lo mismo cuando nosotros decimos que caminamos con Dios. Entonces, andar en los pies o mover nuestros pies no es caminar. Pero también vemos, hermanos y amigos, que la palabra del Señor nos enseña diferentes, quizá ilustraciones en cuanto a lo que significa caminar. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a caminar, verdad? ¿Y por qué es importante caminar con Dios? Y entrando al tema, vamos a ver en primer lugar, hermanos, el camino del hombre sin Dios. O sea, viendo por qué es importante caminar con Dios, en primer lugar, el camino del hombre sin Dios, hermanos, es de un rumbo desconocido. O es sin rumbo. Quizá un poco más centrados. Caminar sin Dios es caminar sin un rumbo definido. Caminar hacia un objetivo desconocido. No teniendo una meta. No teniendo un propósito. No teniendo un sentido en la vida. El hombre y la mujer que confía, hermano, en su propia opinión, lleva un camino desconocido e incierto. Si me acompañan, Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y hay un punto y coma. Si lo están leyendo conmigo, Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, en otras palabras, el hombre que no le consulta a Dios, el hombre que no va de la mano con Dios, todo lo que hace piensa que lo está haciendo bien.
que es correcto, que no va a haber ningún problema. Pero eso es en su propia opinión. Después del punto y coma del versículo 2 de Proverbios 16 dice, pero Jehová pesa los espíritus. En otras palabras, o sea, el Señor es el que sabe verdaderamente si el camino del hombre o de la mujer o el camino que está tomando es verdaderamente un buen camino o no. Pero a la luz del pensamiento del hombre, o sea, es bueno, es limpio en su propia opinión, pero en realidad, hermano, es un camino sin rumbo y sin destino. Y probablemente, hermanos, a lo mejor tenebroso, como dice Proverbios 16:25. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y ven que vamos de alguna manera viendo o desenvolviendo por qué es importante caminar con Dios. Si nosotros analizamos simplemente el hecho de que cuando en el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ya nos está dando a entender que nosotros debemos de caminar con alguien. Que no podemos andar en la vida solos. Que necesitamos caminar con alguien. Ahora en este caso, específicamente hablando de Dios, es más importante. ¿Por qué? Porque dice, hay camino que parece derecho al hombre. Fíjense, si dice Proverbios 16:2 que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, y el verso 25 del capítulo 16 dice que hay camino que parece derecho al hombre. Imagínense, o sea, el hombre piensa que va bien, que el camino está limpio, que el camino del hombre, el que está llevando es derecho, pero fíjense, verso 25 dice, pero su fin es camino de muerte. En pocas palabras, o sea, lo que le estoy diciendo al principio, el camino del hombre sin Dios es sin rumbo y también desconocido. Porque para él le parece correcto, le parece limpio, le parece derecho, le parece quizá perfecto, pero en realidad puede ser que sea un camino de muerte. Entonces no hay rumbo, no hay propósito, no hay objetivo en el camino del hombre en su propia opinión. Por eso es importante que el hombre, y cuando digo hombre me refiero al género, no específicamente a masculino o a femenino, me estoy refiriendo a hombre y mujer, me estoy refiriendo, a la humanidad entera. Me estoy refiriendo que hombres y mujeres debemos de caminar con Dios. Debemos, de caminar a la par de Dios. Que Dios sea nuestra guía, que Dios sea nuestra luz, que Dios sea nuestra esperanza. Proverbios 20:24 dice que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Los pasos del hombre son de Dios. El hombre sin Dios no va a entender, dice la Escritura, y es una pregunta en el versículo 24. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Por qué, hermano? Porque si analizamos los versículos que acabamos de ver, al hombre le parece que va con rumbo limpio, le parece que va con rumbo correcto, le parece que va en buena dirección, pero en realidad su camino es de muerte. Pero dice el verso 24, de Jehová son los pasos del hombre. Exactamente, hermano, y sin temor a equivocarme, el único que sabe hacia dónde caminamos nosotros es Dios. Pero el hombre, ¿cómo va a entender todo esto si no camina de la mano de Dios? ¿Cómo va a entender el hombre que necesita a Dios para saber cuál es su futuro final o su destino final o el camino que lleva si no va de la mano de Dios? ¿Por qué? Porque probablemente en realidad el camino del hombre pueda ser un camino de muerte. El verso Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Si hay algo, hermano y amigo, que puede desubicarnos de la realidad, es nuestro corazón. Porque el corazón del hombre sin Dios, dice la Escritura, que es perverso. ¿Y quién lo va a conocer? Nosotros pudiéramos decir, no, yo soy de sentimientos nobles, yo soy bondadoso o bondadosa. Pero en realidad, sin Dios, tu corazón es perverso. Imagínense cuántos narcotraficantes que para callar quizás su peso de conciencia regalan dinero o hacen quizás obras de caridad grandes, ¿verdad?, a la gente pobre, por un lado.
Pero por el otro lado están drogando y matando a gente con la droga que venden. Pero el hombre piensa que en su propia opinión lo bueno que están haciendo va a justificar lo malo que están haciendo también. Y no es así. 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, porque el hombre, hermano, tiene un corazón perverso. Y solamente Dios es el único que sabe, hermano, lo que está pasando en el corazón del hombre. Entonces, por eso, hermano, que el hombre, y por eso les digo que el camino del hombre sin Dios es sin rumbo y es desconocido. No se sabe a dónde va. No hay una meta final. Hermano, y probablemente llegue la muerte a la vida de esa persona, hombre o mujer, y no sabe en realidad a dónde va a terminar. Porque nunca ha tenido y nunca ha sabido cuál es la dirección de su vida. Y no me estoy, hermano, no me estoy refiriendo a que yo tengo el objetivo de que voy a comprar una casa, o yo tengo el objetivo que voy a terminar mi carrera de estudios, o yo tengo el objetivo que voy a tener un carro nuevo para tal fecha, o yo tengo un objetivo trazado de tener tanta cantidad en tanto tiempo de dinero en el banco. No me estoy refiriendo a cosas materiales. Me estoy refiriendo a más allá después de la vida. ¿A dónde vamos a terminar nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos asegurarnos o asegurar algo después de la vida? Nadie. Por eso es que les decía al principio, el concepto de la vida de toda la gente es diferente, pero cuando ya lo ponemos en la balanza de Dios, las cosas cambian. El hombre piensa que va bien, pero en realidad va mal. El hombre piensa que es justo según su corazón, pero en realidad su corazón es perverso, ¿verdad? El único que sabe todo eso, dice la Escritura, Jehová pesa los corazones y Jehová pesa los espíritus. Él sabe exactamente cuál es el rumbo, el destino del hombre. El hombre no puede dirigir su propio camino. Lo leímos al principio, Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no es señor de sus caminos, escuchen lo que dice Jeremías 23, ni tampoco es señor de sus pasos. Tú puedes dirigirte hacia unos lugares y poder ir, pero en cuanto a lo que se refiere con Dios, tú no sabes a dónde vas a terminar. ¿Cuál es tu destino final? ¿Cómo caminar hacia la eternidad si no sabes cómo llegar a eso? Probablemente se sientan a lo mejor confundidos en cuanto a ¿y qué tiene que ver esto con caminar con Dios? Porque si nosotros no aprendemos y no entendemos que estamos caminando equivocadamente, jamás vamos a entender que necesitamos de Dios. ¿Cuánta gente, y estoy seguro, y lo hemos quizá repetido algunas veces aquí, cuánta gente piensa que porque está haciendo bien y porque no se mete en problemas, va bien en su vida y no necesita más? Algunos dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Algunos dicen, yo no necesito de Dios porque si necesitara de Dios es que estuviera yo mal en mi vida. Los que necesitan de Dios son los drogadictos, son los borrachos, son los perversos, son los que están en la cárcel. Esos necesitan de Dios. Yo no, porque yo estoy bien, aquí tengo a mi familia, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Yo no necesito de Dios. Y ese es un pensamiento equivocado. Los pensamientos del hombre o los caminos del hombre son, en su propia opinión, rectos, pero en realidad pueden ser caminos de muerte. Y es allí la diferencia de aquel que camina con Dios porque sabe que su garantía, su seguridad y su confianza está en las manos de Dios. ¿Ven? O sea, Jeremías 10:23 dice que conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sus caminos. Jeremías le estaba diciendo al Señor y él le estaba reconociendo, yo no soy señor de lo que yo estoy haciendo, o yo no soy señor de a dónde me dirijo. Ni mis pasos caminan ordenadamente. Entonces, para mucha gente, hermano, caminar sin Dios es caminar a lo mejor sin sentido y sin rumbo. Pero en realidad, hermano, el único que define nuestro sentido y nuestra vida es Dios. Jeremías 23:13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? O sea, pensar, hermano, humanamente hablando, pensar que
de la manera que nosotros caminamos, en cómo nos dirigimos, eso es la manera correcta, ignorando, hermanos, al Señor y Creador del universo, estamos mal. Porque dice el capítulo 23 del libro de Job, verso 13, dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Dios determina una cosa, si Dios establece una cosa, si Dios dice una cosa, ¿quién la va a cambiar? Dice, su alma deseó e hizo. O sea, si Dios dijo esto es, eso va a ser, nada ni nadie lo puede cambiar. Entonces, hermano, caminar sin Dios es caminar sin un rumbo fijo, sin un rumbo correcto, desconocido. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de caminar sin Dios? Existen 6, vayan conmigo si pueden a Proverbios 6, 16. Existen 6 cosas, según Proverbios 6, 16, que desagradan a Dios del hombre y de la mujer que caminan sin Él. Proverbios Proverbios 6, 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Fíjense, dice el verso 16 de Proverbios 6, 6 cosas aborrece Jehová. Verso 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre sus hermanos. Esto es lo que le desagrada a Dios. Y son las consecuencias de caminar sin Dios. Imagínense, o sea, el hombre va sin rumbo, va sin destino, y en el proceso de su, entre comillas, camino hacia donde se dirija, va hablando mentiras, va mirando mal, va deseando lo que no debe de desear, va caminando presuroso hacia el mal. ¿Por qué? Porque no va Dios de su mano, hermano. Y la caída del hombre, hermano, es eminente. La caída del hombre, hermano, va hacia un precipicio, va hacia un destino que nada ni nadie lo va a poder detener. En un rumbo sin frenos hacia el pecado, hermanos, y hacia la destrucción. Capítulo 1 de Romanos nos da un ejemplo claro de todo esto, y probablemente, si les da tiempo a ustedes en sus casas, puedan leer todo el capítulo 1 del libro de Romanos. Pero del verso 21 al 28 que vamos a leer en este momento, nos muestra cómo el hombre que camina sin Dios va, hermanos, en una caída, en picada, eminente y sin frenos, hermanos. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pongan atención, hermanos, porque miren, quizá, no voy a decir que sea el único, pero probablemente soy uno de los pocos que les habla de esta manera. Porque mi deseo no es de que tú camines, sí que camines con Dios y que camines correctamente, pero que no que camines con negligencia. Que porque piensas que estás en la iglesia, porque piensas que te estás congregando, porque estás bien, no. Debemos de revisar cómo estamos delante de Dios. Y fíjense, o sea, dice, los que tuvieron que darle gloria a Dios, no se la dieron a Dios como a Dios.
Verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. O sea, el hombre, por eso que les decía, el hombre que camina sin Dios o la mujer que camina sin Dios, ¿verdad? Su consecuencia es el pecado, y fíjense, deshonrando a Dios, la caída es eminente, van hacia un precipicio, van hacia una muerte, a una separación totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque van caminando conforme a su propia opinión, pensando que lo que van haciendo es correcto y que nada los va a desviar, porque entre su propio pensamiento, valga la redundancia, hermanos y amigos, van bien, y no es así, van equivocados. Se van perdiendo, se van, hermano, entenebreciendo. Dice el verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. O sea, cuando está diciendo aquí, dejaron el uso natural de la mujer, quiere decir de que la mujer ya no les atrajo. Lo que es una relación sana entre hombre y mujer, la han despreciado. Y no solamente, o sea, en el sentido de los hombres, también las mujeres. Dice, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con mujeres. Y pudiéramos añadir aquí, mujeres con mujeres también. Cometiendo hechos vergonzosos, dice, recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. O sea, recibiendo, en pocas palabras, para que lo podamos entender, su merecido por cometer ese tipo de actos. Enfermedades, contagios, y muchas cuantas cosas más. ¿Por qué? Porque han deshonrado a Dios. Dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer que caminan sin Dios van sin rumbo fijo. Hay consecuencias y no se pueden evitar. Y las consecuencias son desastrosas en la vida. Y no estoy hablando de terremotos, no estoy hablando de bancarrotas, no estoy hablando de quiebra financiera. Estoy hablando de una perdición de la vida, del alma. Hermanos, dice la Escritura, ¿de qué te sirviera a ti tener todos los tesoros del mundo, todas las riquezas, y tu alma se está perdiendo? ¿De qué te sirve a ti decir yo estoy preparándome para que a mí el coronavirus no me agarra? Y ya me preparé una casa, una mansión y tengo todos los víveres por habidos y por haber y no hay nada a mí que me vaya a acabar. Tengo todas las medidas de seguridad y de higiene en mi casa, el coronavirus no va a entrar a mi casa, pero el diablo está entrando, mira, suavecito por allí, por donde menos te imaginas. Y la caída del hombre es eminente sin Dios. Entonces, el hombre y la mujer que caminan sin Dios, hermanos, van hacia un rumbo completamente alejado de Dios. Y eso es lo triste. Eso es lo penoso, porque cuando termine nuestra estancia aquí en la tierra y veamos que probablemente tuvimos 50, 60, 70 años y quizá cuántas oportunidades de haber recibido a Jesucristo y no aprovechamos ninguna, nuestra vida va a ser una vida totalmente de lamento y de tristeza, y donde dice la Escritura, de crujir de dientes. Y no solamente el hecho de crujir los dientes porque están en un lugar de tormento, sino de arrepentimiento porque no aprovechamos las oportunidades que tuvimos de caminar con Dios. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos y amigos, caminar con Dios? ¿Por qué es importante? Porque solo Él es el camino. Vayan conmigo a San Juan 14:16. Vamos a hablar un poquito de este versículo. Y vamos a ir finalizando también. Solo Él es el camino en realidad. San Juan 14:6, perdón, no 16. San Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense lo que Juan nos está diciendo en las palabras del Maestro, en este versículo 6. No nos está diciendo, hermanos, que hemos encontrado la ruta correcta. Juan no nos está diciendo que hemos encontrado, sí, la ruta correcta, sino que hemos encontrado el único medio para llegar a Dios. Juan no está diciendo hay alternativas y de esas alternativas, gracias a Dios que encontraste la correcta. No. Lo que Juan nos está diciendo en las palabras del Maestro es que hemos encontrado el único medio para llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Se recuerdan a quién le dijo estas palabras el Señor? Los que me están diciendo que sí. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me han conocido todavía. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan, hermano, nos está diciendo que hemos encontrado el único medio para llegar al Padre. Hermanos, fíjense, ¿han oído el dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma? ¿Lo han oído, sí o no? Uno dice, no, pues yo me voy en avión y cruzo el océano Pacífico y llego a Roma. Algunos dicen, quizá yo me voy en un barco y atravieso el mar y llego a Roma. Y le pueden encontrar diferentes medios para llegar a Roma. Algunos dicen, Roma está en la Basílica en México. Ahí también está Roma. O Roma está en cualquier institución católica. Ahí está Roma. Y puede ser que de la manera que tú lo veas llegas a Roma. Pero para llegar al Padre no hay diferentes caminos y que tú puedas escoger algún camino. Sino que hay un único medio y es Jesucristo. Y lo que dice la Escritura, hermano, a través de las palabras del Señor, en voz de Juan o en el Evangelio según San Juan, es que hemos encontrado, hermano, el único medio para llegar al Padre. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no está diciendo de todas las alternativas, gracias a Dios que encontraste la correcta. No, yo soy el único medio para llegar al Padre, hermano. La vida eterna, hermano, solamente la podemos recibir a través de las manos de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro modo. Él es el único medio que tenemos, hermanos, para vivir y existir, no solo, hermanos, que la vida que tenemos aquí en la tierra, sino para vivir con el Señor. Fíjense que cuando Él dice esto, hermanos, de que Él es el camino, la verdad y la vida, Él está diciéndonos también, hermanos, de que el plan de Dios o el propósito de Dios, del cual Él se había diseñado desde el principio, era que nosotros obtuviéramos la vida, pero no una vida vacía, no una vida sin sentido, sino que tuviéramos la vida para ser nosotros, hermanos, templos de Dios. Bien, hermanos, San Juan capítulo 1, el versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, hablando de Jesucristo. Dice, pero esta vida, para los que la recibieron, era la vida, era la luz de los hombres. Nosotros, hermanos, no estamos aquí en la tierra de vacaciones. Nosotros estamos aquí, hermanos, para demostrar que el Evangelio es verdadero y que nuestro caminar con Dios, hermano, tiene un sentido y tiene un rumbo final que es correcto y es verdadero. Es estar en la presencia del Señor. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí, dijo el Señor, hermano. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, nadie llega al Padre si no es por Él, hermano. Está cerrando lo que dijo el Señor, toda posibilidad de entrar, hermano, otro medio para llegar a Dios. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Quiere decir que no hay otro recurso. Las puertas están cerradas. Solamente hay un medio. Hechos 4:12 dice, hermano, en ningún otro, ya no hay recursos, no hay medios, no hay posibilidades, no hay alternativas. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el camino que Jesucristo nos ofrece. Por eso es importante caminar con Dios. ¿Me entienden? Romanos capítulo 10, el versículo 13 dice,
Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solamente Jesucristo nos ofrece esto. Mencióneme a alguien en la tierra que haya dicho estas palabras como las afirmó el Señor. Estamos viendo, hermano, que dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el libro de los Hechos, Pedro dice: en ningún otro hay salvación, confirmando lo que el Señor dijo en San Juan. Pablo a los romanos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador entre Dios y nosotros. Y ese mediador es Jesucristo, hombre. Entonces el Señor cierra toda posibilidad y sus discípulos están enseñando esto, hermano. ¿Por qué es importante, hermanos, caminar con Dios? Porque no hay otro medio para llegar a Él. No existe otra posibilidad. Y finalizo, hermanos. ¿Por qué es importante caminar con Dios? Primera de Juan capítulo 5, el versículo 12, y con este finalizo, hermanos. El que tiene al Hijo, dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Simple y sencillo, conclusiones del apóstol Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Por qué es importante caminar con Dios? Porque solamente Dios es el único que nos ofrece la vida y la seguridad eterna después de la muerte. No sé cuántos pueden dar gloria a Dios, hermano. Vamos a orar, cierra tus ojos. ¿Por qué es importante caminar con Dios? ¿Por qué es importante que la gente entienda que debe caminar con Dios? ¿Por qué es importante que el creyente aprenda también a caminar con Dios? No debemos solamente de decir: ya hice yo los rituales de una iniciación en una vida cristiana. Debemos caminar con Dios, creyendo que todo lo que Él dice a través de su palabra es seguridad para nosotros. Pero hay hombres y mujeres que caminan sin Dios, que van y tienen un destino oscuro, sin rumbo. Por eso en esta noche la invitación es para ustedes. Yo no sé cuál es tu destino, yo no sé qué hayas pensado que es tu vida, o cuál es el caminar que llevas en tu vida. Lo único que sé es que si tú no caminas con Dios, tus seguridades espirituales están perdidas, o no hay seguridad espiritual. Ven a Él, ven a Jesucristo. Cambia el destino final después de la vida y empieza a caminar en este tiempo, en esta vida, de la mano del Señor, con una seguridad y confianza que solamente Él te puede dar. ¿Quieres venir a Él? Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo he caminado solo o he caminado sola en todo este tiempo. He intentado llevar mi vida de la mejor manera y algunas veces las cosas me salen bien, algunas veces me salen mal, algunas otras me salen desastrosas, Señor. Y estoy cansado o cansada de caminar así. Pero hoy entiendo, Señor, que si no camino de tu mano o no camino a tu lado, mi camino final o mi destino final puede ser desastroso, Señor. Por eso en esta hora, Señor, decido voluntariamente venir a tus pies, caminar contigo, Señor, y reconocer que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida.
Y que yo jamás podré llegar a ti, Señor, si no es a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso en esta noche yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Reconociendo que soy pecador. Reconociendo que soy pecadora y que no puedo hacer nada para salvarme yo a mí mismo. Te doy las gracias, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.